Bueno, pues vamos a dar inicio a esta clase de esta nueva semana que vamos a vivir. Y vamos a ver ahora, que por cierto me hacen falta correos electrónicos de algunos de ustedes, ya para mandarles los apuntes, sobre todo de la introducción y del agua, para fijar la fecha del primer examen. Bueno, entonces vamos a ver la siguiente unidad, que trata sobre los carbohidratos. Profe, ¿Sí? pero que no apenas terminamos la unidad 1, ¿Cómo? pero apenas terminamos la unidad 1, ¿no? Ya vimos el agua. ¿Esa fue en la unidad 2? Sí, y la introducción es la 1. Entonces se dio una introducción que es la tecnología y demás, la química y demás, y de dónde provenía la bromatología y todo eso, y después se vio lo del agua. Y ahora ya terminamos de ver el agua, vamos a ver los carbohidratos. ¿Sí está claro o no? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, sí ven la diapositiva, ¿verdad? Sí, profe. Ándale, pues gracias. Bueno, entonces ya quedamos que la unidad 1 era la introducción, la unidad 2 era el agua y la unidad 3 pues van a ser los carbohidratos. Los carbohidratos son unos componentes o son los componentes químicos que también forman parte de la gran mayoría de los alimentos. Los de origen de los carbohidratos o los alimentos que están puestos por carbohidratos. Ahora, los carbohidratos es una de las 4 principales clases de biomoléculas, junto con las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Son llamados de distinta forma, son llamados como carbohidratos, como hidratos de carbono, como glúcidos, como azúcares. Y cualquiera de estas formas se refiere a los carbohidratos básicamente. Están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, unidos por enlaces covalentes que resultan ser la forma biológica primaria de almacenamiento y consumo de energía. O sea, que los carbohidratos son típicamente los compuestos que van a aportar energía al organismo. Por eso de ahí la gran importancia, aunque no son los compuestos que más aportan energía, pero generalmente se utilizan para el aporte de energía a los organismos. Es una molécula hidrocarbonada con múltiples grupos hidroxilo, que tiene un grupo funcional aldehído o ceto y que pueden ser de 5 o 6 carbonos. Aquí tenemos pues, algo que ustedes ya conocen, a las aldosas, como es el caso de la glucosa, o las cetosas, como es el caso de la fructosa. Simplemente los radicales que lo componen pues, son del grupo formilo o aldehído para el caso de la glucosa, o el grupo oxocetona para la cetona, o los grupos hidroxilo, que es el que conforman casi todo el cuerpo de los carbohidratos. Entonces, son moléculas que de alguna forma ustedes ya conocen, pero que vamos a ver ahora su importancia dentro de la tecnología y de la industria de los alimentos y la química de alimentos. El nombre de glúcido deriva de la palabra glucosa, que proviene del vocablo griego glikis, que significa dulce, aunque solamente son algunos monosacáridos y disacáridos. Sí, de los carbohidratos más dulces son los monosacáridos y disacáridos simples, aunque ya los de polisacáridos generalmente no tienen ese sabor dulce, no lo tienen. La fórmula general suele ser CH2O, todo ello en N veces. Los carbohidratos están presentes fundamentalmente en los vegetales, ya sea las frutas y las hortalizas. En este grupo de alimentos, los carbohidratos son el grupo mayoritario después del agua. Pueden suponerse entre el 2 y el 20% de la composición total de los vegetales.
Aquí podemos ver una tabla de cómo está la composición de de algunos alimentos, sobre todo los frutos. De ellos tenemos, por ejemplo, el aguacate, que aunque tiene una gran proporción de lípidos, pues dentro de los carbohidratos pues están 3.2, y así podemos ver cómo está la composición de los frutos. Y vamos a tener que en muchos otros es, por ejemplo, el albaricoque, que es el que sigue, es el componente mayoritario, 12.5%, y así podemos ver que salvo el aguacate, su componente químico más abundante viene a ser los lípidos, pues los demás generalmente son importantes, pues, los carbohidratos, salvo que sean frutos secos. En frutos secos, pues ya cambia la proporción de cada uno de los componentes de tipo químico. Aquí tenemos más composición, algunas verduras y hortalizas, también como es la proporción de hidratos de carbono o de carbohidratos. Lo mismo en las legumbres, por ejemplo, el caso de el haba seca, el garbanzo, los guisantes secos, tiene elevadas proporciones de carbohidrato. Bueno, pero ¿en qué radica la importancia de los carbohidratos? Primeramente, sirve como almacén de energía, combustible y metabolitos intermediarios. Esa es su función metabólica, que es el almacén de energía. Los azúcares, como en el caso de la ribosa y desoxirribosa, forman parte del armazón estructural del ARN y del o sea, de los ácidos nucleicos. Los polisacáridos son elementos estructurales de paredes celulares de bacterias y plantas. Los carbohidratos están enlazados a muchas proteínas y lípidos, donde ejercen funciones claves de interacción entre las células y otros elementos del entorno celular. Bueno, dentro de las generalidades, pues podemos ver su clasificación. La clasificación se puede hacer de distintas formas. Primeramente, dependiendo del grupo funcional presente en la molécula, ya sea aldehídico o cetónico. O también dependiendo de los átomos de carbono presentes en la estructura, 5 o 6, dependiendo del número de carbonos que tenga la molécula. Y también dependiendo de su composición. Tenemos carbohidratos simples, como es el caso de los monosacáridos, los disacáridos y los oligosacáridos, que son generalmente carbohidratos simples. Los carbohidratos complejos están los polisacáridos, que están formados por la unión de más de 20 monosacáridos simples en forma general. Las funciones de los polisacáridos son, pues, de reserva. Tenemos el caso del almidón, el almidón orgánico, como es el glucógeno, y algunos destranos. O también otra función que cumple fabulosamente el estructural, que en el caso de la celulosa y la gilosa forman la estructura de muchos vegetales. Los homopolisacáridos están el almidón, el glucógeno, los destranos, la celulosa, el peptidoglucano, que están constituidos de un solo carbohidrato simple. O sea, los polisacáridos están constituidos por una cadena, por una serie de polisacáridos, de carbohidratos simples, como en el caso del almidón, que está constituido de glucosas, y el glucógeno también, pero son cadenas largas de 20 por lo menos moléculas de almidón o de carbohidrato simple. Los heteropolisacáridos son moléculas compuestas por distintas clases de monosacáridos. La función de los heteropolisacáridos puede ser tanto estructural o también sustancias de secreción.
Los monosacáridos pues, son azúcares simples, monomoleculares o monómeros, constituidos por una sola unidad de polihidroxialdehído o polihidroxiacetona. Por ello, no pueden ser desdoblados en compuestos más sencillos por hidrólisis. Por eso son los monosacáridos. Las características de los monosacáridos son compuestos químicos solubles en agua y sus soluciones acuosas tienen generalmente un sabor dulce, aunque existen algunos casos en que son amargos, pero es una característica que los monosacáridos generalmente tienen ese sabor dulce, aunque repito, tienen algunos casos en que tienen algún sabor amargo. Son insolubles en alcohol etílico y en éter. Además, forman diversos polisacáridos, intervienen en un gran número de reacciones que tienen importancia en la industria alimentaria y que poco a poco los vamos a ir viendo. Contenido de monosacáridos y sacarosa en porcentaje en algunos frutos. Por ejemplo, la fresa, su contenido en porciento es de glucosa un 2.6%, de fructosa 2.3%, de sacarosa 1.3%. Así podemos ver a la pera, a la manzana, al durazno, al chabacano, a la ciruela, cómo tienen estos polisacáridos y monosacáridos. La glucosa y la fructosa son monosacáridos y la sacarosa es un polisacárido. Esa es su composición en base a estos carbohidratos. La glucosa se considera el monosacárido más importante debido a su abundancia en la naturaleza, ya que está presente en diferentes hortalizas y frutos donde su concentración depende del grado de madurez. Como es un azúcar de actividad óptica, es dextrógira, se le da el nombre de dextrosa, o sea, que desvía un haz de luz polarizado hacia la derecha, por eso se le llama dextrógiro y por eso se le conoce como dextrosa. Industrialmente se produce mediante la hidrólisis ácida o enzimática del almidón, o sea, una hidrólisis enzimática o biológica del almidón nos produce la glucosa. Ya habíamos dicho que la glucosa es un polisacárido constituido por glucosas. Lo mismo la celulosa, pero la diferencia es el tipo de enlace que une las glucosas, que son enlaces bien diferentes. La fructosa se encuentra en los jugos de diversas frutas y en la miel, de ahí el nombre de fructosa. Cuando la sacarosa se invierte mediante un tratamiento térmico o se hidroliza, se producen cantidades equimoleculares de la glucosa. O sea, que el invertirlo es someterlo en un medio ácido y térmico y se invierte la sacarosa que está formada por glucosa y fructosa y se invierte esos dos monosacáridos. Aparte de eso, la fructosa es un azúcar reductor. Es altamente levógeno o levorotatorio, al contrario de la glucosa que era dextrógiro. En cambio, la fructosa desvía el haz de luz polarizada hacia la izquierda, por eso es un levógiro y se le conoce como levulosa. Forma parte de algunos polisacáridos como es la inulina, que se encuentra en plantas como el agave o el maguey. Y en el jugo de naranja se tiene que el 75% de los sólidos solubles está constituido por sacarosa, glucosa y fructosa. Carbohidratos. Su degradación produce los cambios cuantitativos más importantes. Por ejemplo, la degradación del almidón representa un aumento de azúcares o cambio en la textura. Si hay un aumento de azúcares, el efecto sensorial es un sabor más dulce o un sabor dulce. El cambio en la textura pues, se aprecia como una suavidad del producto, una suavidad favorecida. Hay algunos compuestos pépticos
que también pertenecen a los carbohidratos, dice reducción en la fuerza de cohesividad entre células adyacentes. Esa es quizá la característica de las pectinas o de los compuestos pépticos, que tienen la capacidad de formar geles, por ejemplo, de dar cierta textura a los tejidos. O sea que su reducción es la fuerza de cohesividad, que se traduce o su efecto sensorial en la suavidad de tejidos. La celulosa y la hemicelulosa representa el debilitamiento de la pared celular, o sea, la suavidad de los tejidos. La clasificación de los frutos en función a su respiración. Tenemos que los frutos pueden ser climatéricos o no climatéricos. Todo depende de si se cortan. Los climatéricos generalmente se pueden cortar del árbol y consumir de inmediato. Los no climatéricos al revés. Esos necesitan cortarse y almacenarse un tiempo para después consumirlo. Todo va a ser en base al tipo de respiración. Los climatéricos, o sea, los que se pueden consumir directamente del árbol, es que maduran en la planta. En cambio, los no climatéricos requieren del almacenamiento y quizás una actividad hormonal por ahí para que maduren y entonces sí se puedan consumir. Los climatéricos es aquel que es capaz de seguir madurando incluso después de haber sido recolectado. Y los no climatéricos se recolectan una vez alcanzada su madurez fisiológica y madurez comercial, es decir, cuando están prácticamente listos para su consumo. De frutos climatéricos tenemos la manzana, la pera, el plátano, la ciruela, el higo, el melón, el kiwi, el tomate. Estos frutos climatéricos que necesitan almacenarse para poderse consumir. Los no climatéricos que se pueden consumir cortando directamente del árbol está la naranja, pues, los cítricos en general, la cereza, la frambuesa, la uva, etcétera, etcétera. Monosacáridos derivados. Tenemos a los de glucuronato, que es un derivado carboxílico de la glucosa y que forma parte de los glucurónidos y está presente en los glucosaminoglucanos. Este es un monosacárido derivado. Están los aminoazúcares. Son diversos grupos hidroxilo de los monosacáridos que se pueden sustituir por grupos amino. Entre los más conocidos están la glucosamina, 2-amino 2-desoxidesglucosa, y la galactosamina, 2-amino 2-desoxidesgalactosa, que son aminoazúcares porque precisamente tienen ese radical en su estructura. Los aminoazúcares ácidos están como el N-acetilmurámico, que es un derivado de la N-acetilglucosamina, que participa en la formación de las paredes bacterianas. Es un aminoazúcar ácido que se encuentra en algunos componentes, como en algunos alimentos, como puede ser la leche, pero en cantidades muy mínimas. Los ácidos siálicos está en el ácido neuramínico, que es una cetosa de 9 átomos de carbón, que resulta de la condensación de ácido pirúvico con la D-monosamina. No existe en estado libre, sino que siempre se presenta combinado, ya sea con la N-acetil, con la N-glucosil, con el ortoacetil o el ortoglucosil. Estas combinaciones constituyen los ácidos siálicos. Tenemos el caso de los glúcidos de la leche. Aquí están, por ejemplo, la leche contiene glúcidos libres, que son generalmente dializables, y los glúcidos combinados con glicoproteínas, que no son dializables. Su clasificación de los glúcidos en la leche es la siguiente. Los glúcidos neutros, como el caso de la lactosa y los poliócidos, que contienen lactosa y fucosa, y que pueden encontrarse libres o combinados. Los glúcidos nitrogenados
como la glucamina N-acetilada y la galactosamina N-acetilada, que siempre van ligados a un glúcido neutro. Los glúcidos ácidos, como los ácidos siálicos, ligados siempre a glúcidos neutros o nitrogenados. Entonces, ya podíamos ver cómo el caso de la leche contiene algunos glúcidos combinados y algunos glúcidos neutros o simples. Algunos oligosacáridos se encuentran en pequeñas cantidades, pero tienen importancia por su actividad biológica. Hay de 3 tipos. Los sacáridos no nitrogenados, que contienen glucosa, galactosa y una metilpentosa, como es el caso de la fucosa. La mezcla de estos son la ginogalactosa y la alolactosa. Los sacáridos que contienen un azúcar nitrogenado, como la N-acetilglucosamina, la cual tiene actividad biológica como factor de crecimiento de Lactobacillus bifidus y actividad serológica antiemaglutinación. Los sacáridos que contienen ácido neuramínico o lactamínico bajo formas acetiladas sobre el nitrógeno o el oxígeno y se llaman ácidos siálicos, son ácidos fuertes con pH próximo a 2 o 2.5. Se les atribuye actividad biológica como en la inhibición del crecimiento de determinadas bacterias como Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Estos azúcares que contienen ácido neurámico, estos sacáridos, pues son, digamos, el primer sistema de protección para algunos alimentos, como en este caso de la leche, que inhiben el crecimiento de este tipo de bacterias, del Escherichia coli y Staphylococcus aureus, pero desgraciadamente el número o la cantidad de Escherichia coli y Staphylococcus aureus es tan alta que llega a inhibir la acción de estos sacáridos que contienen ácido neuramínico. El ácido L-ascórbico. El ácido L-ascórbico es la vitamina C y es compuesto muy reductor. Los desoxiazúcares son azúcares con los que ha sido eliminado el oxígeno de un grupo hidroxilo, dejando el hidrógeno. Entre los desoxiazúcares tenemos tenemos a la 2-desoxirribosa, que es uno de los componentes fundamentales del ADN. Tenemos también a los inositoles o ciclitoles. Los inositoles o ciclitoles son derivados del ciclohexano, en los cuales un hidrógeno de cada carbono ha sido reemplazado por un grupo hidroxilo, el caso del mioinositol. Bien, pero ¿qué tipo de reacción tienen los sacáridos o los monosacáridos en este caso? Son reacciones que nos sirven en ocasiones para identificarlos. Reacciones de oxidación, por ejemplo. Todos los monosacáridos reducen los reactivos de Fehling y de Tollens y son, por tanto, azúcares reductores. O sea, todos los monosacáridos. Estas reacciones sirven para diferenciar aldehídos de cetonas. Aquí está la reacción de Fehling. Los monosacáridos son reductores, esto es, reducen las sales de cobre de cúpricas de azul a cuprosas roja. La reacción de Fehling positiva es que nos da con el azúcar una reacción roja. Oligosacáridos. Los oligosacáridos son polímeros de monosacáridos con un número de unidades monoméricas entre 2 y 10 azúcares simples. Es decir, que se forman de 2 o más monosacáridos mediante enlaces glucosídicos. Entre los disacáridos más importantes tenemos a la maltosa o alfa-D-glucopiranosil 1,4 alfa-D-glucopiranosa, la celobiosa, beta-D-glucopiranosil 1,4 alfa-D-glucopiranosa, la trealosa, la lactosa, la sacarosa.
que son los disacáridos más importantes. No se diga la sacarosa, que es la alfa-glucopiranosil 1,2-beta-fructofuranosa, y la lactosa, el azúcar de la leche, que es la beta-galactopiranosil 1,4-alfa-glucopiranosa. Son disacáridos muy importantes. Los trisacáridos y tetrasacáridos más importantes son la rafinosa y la galactosa. Rafinosa como la galactosa, la fructosa y la glucosa. La estaquiosa como la galactosa, fructosa y glucosa. Presentes en legumbres, no pueden ser degradados por el organismo, pasan directamente al intestino grueso, donde las bacterias ahí presentes los fermentan, dando lugar al CO2, al dióxido de carbono. Bueno, pero ¿qué propiedades funcionales tienen los oligosacáridos? Son las siguientes. Hacen referencia al comportamiento de estos compuestos en el alimento. Generalmente afectan a las características sensoriales, o sea, al sabor, al aroma, hasta en ocasiones a la textura. Por ejemplo, el caso de este disacárido, la sacarosa, que la inversión de la sacarosa nos da la división de ella en ácido y mediante ácido y temperatura, o sea que se acidifica y después se calienta y se invierte la sacarosa, o puede ser mediante el uso de algunas enzimas se invierte, o sea que se rompe la molécula y se obtienen los monosacáridos que forman la glucosa y la fructosa. O sea que la sacarosa es un disacárido formado por glucosa y fructosa y que gracias al ácido y a la temperatura, o sea, un proceso químico, se puede hidrolizar, se puede invertir la sacarosa, o también mediante enzimas invertasa se puede volver a invertir esta azúcar o este disacárido. Da lugar a la formación de azúcar invertido. El azúcar invertido es más dulce gracias a que se ha invertido la fructosa, sobre todo, que es más dulce que la glucosa. Pues el disacárido invertido se produce o adquiere un mayor dulzor. Aumenta la solubilidad también gracias a la inversión. Y el poder anticongelante también gracias a esa inversión. La rotación específica también se invierte, de aquí lo de azúcar invertido. Los azúcares pueden cristalizar, lo que influirá en la textura de algunos productos. Esto se utiliza mucho en repostería, gracias a que estos azúcares pueden cristalizar. La lactosa, cuando cristaliza en helados, en leche condensada, da un efecto negativo de arenosidad. Generalmente por eso se controla el tamaño de partícula de los cristales de azúcar en estos productos, en los helados y en la leche condensada, para que no dé esa apariencia arenosa, esas pues sí, partículas que dan esa sensación. Higroscopicidad. La higroscopicidad es la capacidad de captar y retener el agua del ambiente a través de cualquier radical OH, hidroxilo del azúcar, puentes de hidrógeno con el oxígeno del agua o el oxígeno del hidroxilo con un hidrógeno del agua. O sea que puede captarse agua de dos formas. Uno, mediante el grupo hidroxilo formando puentes de hidrógeno con un oxígeno, o el oxígeno del hidroxilo con un hidrógeno del agua. Esto da, por ejemplo, un aspecto brillante a la mermelada o un aspecto húmedo a bizcochos o a magdalenas. En otros casos es negativo, produciéndose el apelmazamiento que dificulta la solubilidad. La solubilidad, para que el azúcar pueda ejercer su sabor dulce
y que pueda ser añadido a los alimentos, es muy importante la solubilidad, que es diferente en los monosacáridos. Por ejemplo, la solubilidad y la cristalización va aumentando la fructuosa, después sacarosa y la glucosa, y por último la lactosa. El poder edulcorante la tienen los azúcares de bajo peso molecular. Es el valor equivalente entre la sacarosa, que es el azúcar de referencia, y el resto de los azúcares. Este disacárido, ya lo habíamos mencionado, creo, de alguna forma, que la sacarosa se toma como referencia para poder medir, para poder establecer qué tan dulces son algunos componentes. O sea, se hace en relación o con referencia a la sacarosa. Estos valores pueden variar, ya que se realizan a través de catadores, o sea, con personal entrenado que puede degustar los productos y así establecer si es más dulce o qué tan dulce está el producto. El sabor dulce no es proporcional a la concentración. Cuanto más concentrado sea, no tiene por qué ser más dulce. Para igualar el sabor dulce de 1 gramo de lactosa, solo es necesario 0.25 gramos de sacarosa, o sea que la lactosa es menos dulce que la sacarosa. Mayor cantidad de lactosa se requiere para compararlo o para igualar el sabor dulce de la sacarosa por una pequeña cantidad, por 1/4 parte. Bueno, pero veamos ahora los polisacáridos. Son biomoléculas formadas por la unión de un gran número de monosacáridos. Decíamos que los polisacáridos se podían formar hasta por mínimo, hasta por de 2 a 10 sacáridos simples. Frecuentemente son compuestos amorfos, insolubles e insípidos, y son de masas molares sumamente grandes. Cumplen funciones diversas, sobre todo de reserva energética, como el caso del almidón, y otros casos es el estructural, como el caso se me fue el nombre, de la celulosa, perdón. Pueden descomponerse por hidrólisis de los enlaces glucosídicos. Se descomponen en polisacáridos más pequeños que lo forman, o en disacáridos y monosacáridos. Descomposición o hidrólisis que puede ser tanto química como biológica. Si se hace biológicamente por enzimas, el caso de la hidrolasa, como son las glucosidasas, que son específicas para determinados polisacáridos y sobre todo para determinados tipos de enlaces glucosídicos. Entonces, se pueden hidrolizar mediante enzimas, las hidrolasas. Las enzimas que hidrolizan el almidón, o sea, las amilasas, cuyos enlaces son del tipo llamado alfa 1,4, no pueden descomponer la celulosa, cuyos enlaces son del tipo beta 1,4, aunque en los dos casos el monosacárido sea el mismo. Entonces, el monosacárido es el mismo tanto en la celulosa como en el almidón, es glucosa, pero como les decía, la gran diferencia entre celulosa y almidón es el tipo de enlace que lo va a estar uniendo a la glucosa. En la glucosa es enlaces alfa 1,4, y en la celulosa es enlaces beta 1,4. Entonces, va a depender sobre todo el enlace alfa que entra por abajo, aquí lo estamos viendo a la izquierda, y en la celulosa entra por arriba al enlace glucosídico. Las glucosidasas que digieren los polisacáridos pueden llamarse polisacarasas. Rompen en general una de cada 2 enlaces, liberando así disacáridos y dejando que otras enzimas completen luego el trabajo. Por ejemplo, al hidrolizar el almidón
puede ser hidrolizado cada 2 moléculas de glucosa, aunque también en las ramificaciones hay de 6 o a 10 glucosas, pero generalmente rompen disacáridos, o sea, 2 glucosas, una maltosa. La maltosa está compuesta de 2 unidades de glucosa. Entonces, generalmente, cuando el enlace es alfa 1,4, lo rompen cada 2 enlaces o cada 2 moléculas de glucosa. En cambio, donde hay las ramificaciones, pues generalmente el tipo de enlace es alfa 1,6 y puede haber hasta más moléculas de glucosa, de 4 a 6, por ejemplo. La función de los polisacáridos. La función que cumplen los polisacáridos ha dado lugar a 2 criterios. Primeramente está la función, la funcional, que es el más difundido. Y también está el químico, la función química, por su estructura y composición. Los polisacáridos de reserva es la forma en la que el tejido vegetal reserva su energía. Por ejemplo, en el caso del almidón, no existe otro compuesto orgánico tan ampliamente distribuido en los vegetales como es el almidón. Ocupa el segundo lugar en abundancia después de la celulosa. 2 polisacáridos sumamente similares, pero ya lo dijimos, la gran diferencia es el tipo de enlace. Aquí está la amilosa. El almidón está constituido por la amilosa y la amilopectina. La amilosa es la parte estructural primaria que nos forma la cadena lineal y la amilopectina, la cadena ramificada. La amilosa es una molécula lineal compuesta por 250 a 300 unidades de alfa-D-glucopiranosa enlazadas por uniones 1,4. Esta está en una proporción de 20 a 25%, aunque con excepciones como es el frijol, que presenta una proporción del 60%. Por el contrario, los cereales serios no presentan nada de amilosa, casi toda es pura amilopectina, o sea, almidón ramificado. La amilopectina, unidades de glucosa unidas por enlace alfa 1,4, pero aparte de esto, cada cierto número de restos tienen uniones alfa 1,6, lo que da lugar a formación de ramificaciones. Típico y clásico que las uniones de la amilosa de la glucosa son alfa 1,6, pero al llegar a las ramificaciones, alfa 1,4, perdón, pero al llegar a las ramificaciones son alfa 1,6, que con eso se construye la ramificación. Tiene estructura de árbol, la amilopectina, con 20 o 25 unidades por ramificación. Es ramificada, constituida por 1000 a 3000 unidades de glucosa, conectadas por uniones alfa 1,4 y alfa 1,6 en los puntos de ramificación. Entonces, la amilopectina es la parte ramificada del almidón, no la parte lineal. Aquí está la amilopectina, la ramificada, como donde aparece una nueva ramificación, hay enlaces alfa 1,6, y donde hay la secuencia lineal son enlaces alfa 1,4 amilasa. Ahí están las enzimas que también rompen esos enlaces, la alfa amilasa. El enlace alfa 1,6 es roto por glucoamilasas, comienza el ataque por un extremo no reductor, o sea, por el extremo de la molécula. Vamos a dejarle ahí, jóvenes. Bueno, no sé si tengan algo que comentar, algo que decir. Profe, yo tenía duda respecto al ejercicio que nos había dejado del producto de zanahoria, porque he Sí. estado investigando
He estado investigando y no encuentro bien cómo resolver ese. Ok, pues ya cuando hagan en la tarea yo les diré cómo se hace. Sí, pero es igual. No les he mandado los apuntes. Voy a dar el día de hoy para que los que faltan me den su correo personal a mi correo adreyes2000@yahoo.com.mx, y si no, ya voy a mandar los apuntes para el día de mañana. Entonces yo creo que ya les di bastante oportunidad a aquellos que no me han mandado su correo electrónico personal. ¿Sí? Y ahí va a venir cómo se solucionan los problemas. ¿Sí está claro? Ok, profe. Sí, está bien, muchas gracias. Ándele, pues si no, pues entonces ya de alguna forma lo haremos tú y yo. Sí, pero ahí viene bien claro cómo se realizan esos ejercicios, pero te digo, en caso de que esté todavía la duda, pues entonces sí ya lo haremos de alguna otra forma más personalizada. Ok, ándele pues jóvenes, entonces nos estamos viendo. Muchas Hasta gracias, mañana, profe. Muchas gracias. Hasta Gracias, profe. mañana. Hasta mañana. Buen día. Pásele, hasta luego.